menciona, solamente te leo para dar una introducción, y dice Números 12:3, y aquel varón Moisés era muy manso. Aquel varón Moisés era muy manso, más que todos los hombres que había sobre la tierra. Cuando vos vas a identificar a uno de los líderes mundiales más grandes, a uno de esos líderes más grandes del mundo, ¿cuáles son las cualidades que vos vas a dar? Todos los niños, ¿hasta cuántos años? 5 años, pueden pasar a sus clases, ahí las profes le están esperando. La Biblia dice que Moisés era un hombre manso, y no solamente manso, sino que más manso que todos los otros hombres. Pero cuando nosotros hablamos de un líder de talla mundial, normalmente nosotros no miramos entre sus cualidades un tipo manso. Nosotros decimos un guerrero, un tipo que atropella a todos, un tipo que intimida así con su mirada o con su hablar, o que de repente está ahí, bueno, ya impone su presencia en el lugar donde está, o que es demasiado sabio y que por eso de repente... Pero casi imposible es que alguien diga, un líder mundial, y bueno, sí o sí su característica tiene que ser que sea manso. Y la Biblia no menciona otras características de Moisés en este pasaje cuando está hablando de su cualidad, sino que menciona la cualidad de manso y no menso como la cualidad principal. Y fíjense que la historia de Moisés es un poco rara, porque hasta los primeros 80 años de su vida, la Biblia no registra nada destacado que él haya hecho. Imagínense, sus primeros 80 años. De hecho, la primera vez que él quería como ejercer su autoridad, la Biblia dice que tenía 40 años. ¿Qué fue lo que hizo? Le mató a un egipcio y después huyó. ¿Verdad? Macanada, hizo los 40 años, hizo macanada, ¿verdad? Y huyó y se fue al desierto, y bueno, ahí tenía que cuidar las ovejas de su suegro. De hecho, es tan resaltante al parecer lo que él hizo, que solamente 3 versículos se le dedicó a esos 40 años siguientes, hasta que llegó a la edad de 80 años. ¿Y por qué te cuento esto? Porque muchas veces cuando hablamos de un líder destacado mundial, como hoy en día uno dice Moisés, y bueno, uno sabe que está hablando de un líder que llevó a millones, no solamente cientos o miles, sino a millones de israelitas en ese éxodo del pueblo de Israel. Es necesario que nosotros entendamos que no es una obligación que uno nazca siendo líder. Algunos dicen, yo no nací para ser líder, yo no nací con esa cualidad, y aquel o aquel nació con esa cualidad. ¿Por qué? Porque nosotros nos damos cuenta en ejemplos como el de Moisés, que la mayoría de los grandes líderes en la Biblia no nacieron, pero sí se hicieron por el camino. Y qué interesante es que nuestro Dios, que sigue siendo el mismo de ese tiempo, hoy sigue actuando de la misma manera, puede hacer lo mismo en cualquiera de nosotros. Vos que decís, yo no soy de esos líderes, yo, ¿qué es lo que hice de resaltante? Ya tengo 20 o 30 o 18, y mirá a tu alrededor y de repente hay gente que consiguió o hizo muchas cosas más tal vez que vos. Tal vez vos seas el Moisés que Dios en este tiempo va a levantar por encima de todos los pronósticos en cuanto a las edades que vos tuviste hasta ahora y lo que hiciste hasta ahora. Y quiero invitarte a abrir tu Biblia, porque hoy vamos a recorrer el proceso de las plagas. Muchos pasajes van a estar citados ahí, pero no vamos a leer todos porque son muchos. Pero si después querés toda la historia leída en la Biblia, podés empezar en Éxodo 6. Ahí vamos a empezar leyendo los primeros 3 versículos. Éxodo capítulo 6, el segundo libro de la Biblia, hasta Génesis, después vamos a Éxodo y su 6º capítulo. Dicen los primeros 3 versículos: Jehová respondió a Moisés: ahora verás lo que yo haré a Faraón, porque con mano fuerte los dejará ir, y con mano fuerte los echará de su tierra. Habló todavía Dios a Moisés y le dijo: yo soy. ¿De qué manera está escrito esto en la Biblia? Vos no vas a encontrar en casi ninguna parte de la Biblia que de esta manera se escribe Jehová.
otras versiones está escrito Señor y con mayúscula totalmente también. Yo soy Jehová. Y aparecía a Abraham, a Isaac y a Jacob como Dios omnipotente, más en mi nombre, y vuelve a estar Jehová completamente en mayúscula, no me di a conocer a ellos. Jehová empezaba a comisionar a Moisés y a Aarón y le estaba llevando a desafiar al hombre aparentemente más poderoso sobre la faz de la tierra, que era el faraón egipcio. Y ese faraón egipcio creía que su poder acá en la tierra, por ser aparentemente el tipo más poderoso acá, era suficiente como para enfrentarse al omnipotente, a Jehová. Y a Jehová con mayúscula, como él mismo se expresa en este pasaje. Y ¿saben qué? Vos y yo tenemos que saber que al desafiar al más grande, te estás enfrentando al más grande. ¿Qué quiere decir esto? Que tu problema es el más grande. ¿Para quiénes va esto? Para aquellos que de alguna manera se siguen queriendo enfrentar a Dios. Y yo sé que ninguno de nosotros dice, vení para acá, Señor Jesús. No nos enfrentamos a Él de esa manera. Pero ¿cuál es la manera en la cual nosotros nos enfrentamos a Él? Cuando Él nos pidió que nosotros dejemos algo y vos y yo no queremos dejar eso. O cuando Dios te pidió que vos empieces a hacer algo y vos no empezaste a hacer lo que Él te estaba pidiendo. Y debido a esa actitud terca de Faraón, Dios no tuvo alternativa y tuvo que empezar a ejercer su señorío. ¿Y saben qué? De la misma manera Él sigue actuando hoy en día. Dios decidió mostrarle a Faraón que una persona es libre de tomar las decisiones que quiera tomar, pero no puede escoger los resultados que eso va a generar. Vos y yo podemos elegir lo que nosotros querramos en la vida, ¿sí o no? A veces depende de la plata, tal vez no tenés tanto como Adilio dice que hoy tenía, ¿verdad? Tal vez al final nos invita y bueno, va a ser una bendición para todos, ¿verdad? Pero la mayoría en todo momento puede decidir qué hacer o qué no hacer, pero ¿qué pasa? Cada decisión tiene una consecuencia y esa consecuencia puede ser positiva o puede ser negativa. Pero está determinada la consecuencia por la decisión que vos tomás. Y hoy al mirar estas 10 plagas que vamos a empezar a mirar, quiero que más allá de ese relato histórico que vamos a ir contando, vos puedas empezar a identificar cómo se estaba generando una lucha terrenal, pero a la vez en el mundo espiritual. Porque tan real como es nuestro mundo acá sobre la faz de la tierra, también es el mundo espiritual. Todo el tiempo hay una guerra para ver hacia qué lado vos vas a ir o no. Y Éxodo 7 ahí, por eso te invito a tener abierta tu Biblia ahí en Éxodo, en esos primeros capítulos. Empieza la primera plaga. Moisés todo el tiempo diciéndole a Faraón, dejale salir a mi pueblo para que vayamos al desierto y podamos adorarle al Señor, podamos rendirle culto. Y bueno, ¿qué hacía Faraón? Decía no de alguna manera. ¿Y qué empezaban a pasar? Las plagas. Porque hay un momento donde su misericordia se extiende y bueno, es como que no pasa nada. Y muchos por eso pecan por deporte, ¿verdad? Porque no pasa nada, pero saben que hay un momento donde Dios tiene que demostrarnos que así como Él también es Dios, amor, porque Él es amor, también es fuego consumidor. Y también es un Dios justo. Y empiezan a llegar las plagas. La primera plaga, la plaga de sangre. En Éxodo 7, versículos 14 al 25, habla de esto. Faraón decidió no creer a las señales que el Señor estaba haciendo a través de Moisés y a través de Aarón. Entonces, ¿qué pasó? Él mandó esta plaga. Uno de los poderes que ellos creían tener era el de que podían dar agua a toda la gente sin problema. No faltaba agua en Egipto. Porque recuérdense que estos países están delimitados allá en África con los desiertos y tener agua es una bendición, no es algo como disfrutamos acá en Paraguay, por ejemplo. Y ellos por tener esta bendición en esa tierra, ellos se creían superiores, hasta habían dioses que tenían el poder supuestamente sobre el agua. ¿Y qué pasó? Era como que el Señor venía a una de esas más preciosas bendiciones de los dioses egipcios y mostrar que en realidad ante Dios
no podían tener poder alguno. Tocó la vara y se convirtió todo en sangre. ¿A cuánto les encanta mirar la sangre? Correr, flotar, no, demasiado ya vamos a entrar, ¿verdad? A nadie le gusta. El olor que tiene la sangre no es que uno dice, no. Algunos huelen apenas y se desmayan, ¿verdad? De todo pasa de repente. Y imagínense que todo el río se haya convertido en sangre. Y la Biblia menciona en este pasaje de Éxodo 7, 14, 25 que llega un momento donde Faraón le dice, ¿sabes qué? Moisés, volvé a hacer que sea agua normal y yo les voy a dejar ir. Moisés hizo eso. Y el agua volvió a convertirse en agua. Muy probable es que Faraón en algún momento de esa situación, escuchando las noticias y viendo todo lo que pasaba con esto, haya sentido la presencia de Dios en ese lugar, pero ¿saben qué? Encontró un pretexto que le sirvió para después volver atrás en su decisión. Porque le dijo que termine este tema, que se vuelva a convertir en agua. Ok, volvió a convertirse en agua pura, o en el agua en las condiciones que estaba anteriormente. Pero ¿qué pasó? Los hechiceros le llenaron la mente. Ahí podés leer en los pasajes que están ahí en la pantalla. Y con eso él volvió a decir, no le vamos a dejar salir otra vez. Y por eso tuvieron que ir viniendo las siguientes plagas. Hoy también hay gente que de repente se siente tocada por Dios en un momento, sabe que Dios existe, sabe que Dios tiene poder, pero que cualquier excusa que encuentran, cualquier pretexto les es suficiente para terminar ignorando la presencia de Dios. La más mínima excusa. ¿Y qué va a pasar contigo si ese es tu caso? Viene la plaga número 2. La plaga de las ranas. ¿Verdad? ¿A cuánto le encanta esto? Jehová empezaba a avergonzar cada vez más a los principados demoníacos porque la rana era una diosa. ¿Verdad? No sé si vos podés creer o no, pero allá es una diosa, la rana. Y hay algunas cosas interesantes. Ahí en Éxodo 8, te invito a mirar en tu Biblia para que me creas esto que te voy a decir. Soltaron la plaga de las ranas. ¿Y qué pasa? Los hechiceros, porque algunos dicen, este tema de hechiceros, eso es todo mentira, no existe. Bueno, en la Biblia también está. Versículo 7 de Éxodo 8 dice, y los hechiceros hicieron lo mismo con sus encantamientos, hicieron venir ranas sobre la tierra de Egipto. ¿Qué pasó? Los hechiceros le dijeron a Faraón, más que nada es lo que ellos hacen, nosotros sabemos hacer lo mismo. Hicieron ahí con su encantamiento y apareció otro grupo de ranas. Y no es que hubo moqueta y rana de Jesús, verso, no hubo eso. Fíjense que el versículo 8 dice, entonces Faraón llamó a Moisés y a Aarón y les dijo, orad a Jehová para que quite la rana de mí y de mi pueblo, y voy a dejar ir a su pueblo. Qué raro que después de que los otros supuestamente sabían hacer también ranas, lo mismo que hicieron Aarón y Moisés, directo ya le pida después a Moisés y Aarón, orar un poco para que salgan todas estas ranas de acá. ¿Por qué sucedía eso? Porque el diablo sabe copiar, pero no sabe innovar. Y se pone más interesante, fíjate el versículo 9. Moisés le pregunta, para resumirte ese versículo, dijo Moisés a Faraón, dignate indicarme cuándo debo orar por ti. Le dijo, ¿sabe qué? Bueno, está bien, decime, ¿cuándo querés que ore para que salga esto? Versículo 10, la respuesta, y él dijo, mañana. ¿Por qué será que Faraón quería que mañana recién se vayan las ranas y no en ese preciso instante? La Biblia no menciona por qué, no sé si era apasionado por las ranas, no sé si quería tiempo para que sus hechiceros prueben ahí algo para hacer desaparecer y que ellos se lleven la gloria, no sabemos por qué. Pero él pidió mañana y bueno, al día siguiente sucedió que fueron quitados y salieron. Y versículo 14, para ir entrando un poco en escena, dice, y las juntaron en montones y apestaba la tierra. Apestaba la tierra, ¿verdad? La Biblia dice eso.
¿Saben qué? Ese olor tiene el pecado, ¿o no? ¿Verdad? Apesta. Una vida fuera del Señor parece dar gusto, parece ser agradable y demás, pero al final apesta. Y muchas cosas que están involucradas con el pecado apestan también, ¿verdad? O el aroma de un tipo que está totalmente drogado es agradable. Totalmente borracho el tipo y nadie ahí se junta con él por el aroma que tiene. ¿O sí? Y el pecado apesta. Y seguir contra Dios, separarte de Dios, porque el pecado es separarte voluntariamente de parte de Dios, hace que al final haya esa pestilencia, ese olor nada agradable. ¿Por qué? Porque empiezan a venir otras plagas. Prometió Faraón que iban a dejarle salir, no le dejaron salir y vienen los piojos. ¿Cuántos de ustedes tuvieron piojos? Sin mentir. Cuando eran chicos, ¿verdad? ¿Y qué hacía su mamá para quitarle los piojos? Algunos eran muy radicales, pelados, ¿verdad? Ya no había lo así, pelado el tipo, ¿verdad? ¿Y por qué? Y bueno, en mi época era porque Ronaldo Guaú estaba, ¿verdad? Y pelado era. Pero en realidad eran los piojos, ¿verdad? Que nos llevaron a eso. Y no son agradables, pero la Biblia menciona que fueron liberadas una gran cantidad de piojos. Éxodo 8, 16 al 19. Y ¿saben qué? Acá pasa algo interesante. Fíjate en tu Biblia, Éxodo 8, 18. Porque los hechiceros vuelven a aparecer. Y dice, y los hechiceros hicieron así también para sacar los piojos con sus encantamientos, pero no pudieron. Y hubo piojos tanto en los hombres como en las bestias. Entonces los hechiceros dijeron a Faraón, dedo de Dios es este. Los hechiceros querían imitar otra vez el milagro. Pero el Señor ya cerró ya esa puerta, ya ni poder para copiar ya no podían tener. Ni poder para copiar ya no podían tener. Y ¿saben qué? Aún así la Biblia menciona ese versículo 19, más el corazón de Faraón se endureció y no los escuchó como Jehová lo había dicho. Aún así Faraón seguía con el corazón duro, no quería saber nada de parte del Señor. Hay un refrán que dice, no hay peor ciego. Decirle al que está a tu lado, no hay peor ciego que el que no quiera ver. Y algo así parecía Faraón. El tipo veía lo que Dios era capaz de hacer. El tipo veía lo que sucedía por oponerse a Dios, pero igual no quería ceder. Yo no sé en la vida cuántos Dios hizo algo tan claramente que hasta vos tuviste que reconocer, ese fue el dedo de Dios, como los hechiceros tuvieron que reconocer. Fue Dios el que hizo. Pero no sé qué pasó después, que otra vez tu corazón se endureció. ¿Cuánta gente hay que hasta ya tuvo la oportunidad de subir acá y hoy está totalmente fuera de todos los caminos que hablaba supuestamente estar? Gente que supo. Y algo así le sucedió a Faraón. ¿Y saben qué? Las plagas se siguieron incrementando. Porque el Señor nos quiere traer por las buenas o va a tener que ir por las malas. Y viene la fase 4, las moscas. ¿A cuántos de ustedes les gusta estar con ellas? El ruido luego no es agradable, ¿verdad? ¿Verdad? Las moscas, no sé, transportan toda clase de microbios, de bacterias y por ende enfermedades. Sin, no sé, agregar que son terriblemente molestosas. Pero fíjense, hay algo llamativo acá en el versículo 25 de Éxodo 8. Parece que el corazón de Faraón fue tocado. Y él le dijo, está bien Moisés, está bien. Pará con este tema y ustedes acá le pueden adorar. Acá en esta tierra le pueden adorar a su Dios. Y bueno, cálmense ya con ese tema. Y mucha gente diría, bueno, en esta negociación está bien.
¿verdad? Ellos querían irse al desierto a adorar, pero ahora le ofrece su tierra ahí en Egipto, que adoren nomás en ese lugar y bueno, ya está ya. Pero fíjense lo que le dijo Moisés en el versículo 26 y 27 de Éxodo 8. Moisés respondió: no conviene que hagamos así, porque ofreceríamos a Jehová nuestro Dios la abominación de los egipcios. He aquí, si sacrificáramos la abominación de los egipcios delante de ellos, ¿no nos apedrearían? Camino de 3 días iremos por el desierto y ofreceremos sacrificio a Jehová nuestro Dios, como Él nos dirá. Moisés le dejaba bien en claro que él no iba a aceptar ese trato. Uno, porque para ellos esos animales que ellos tenían y todo eran como dioses, eran cosas consagradas a la diferente cantidad de dioses en las cuales ellos creían. Y él decía: ustedes nos van a matar si nosotros sacrificamos sus animales. Y aparte al Señor no le va a gustar entregar esa clase de animales consagrados para otra cosa. ¿Y saben qué? Es importante que nosotros atendamos acá una diferencia que sucede en cuanto a la vida cristiana de muchas personas. Porque muchas personas aceptarían fácilmente ese trato. Bueno, total, voy a estar adorándole al Señor, entonces voy a hacer acá en tierra de Egipto y que termine todo y que se quede por ahí el tema. Y acceden a vivir una vida cristiana que al parecer es más fácil para algunos. Así como Faraón quería. Por temor a lo que estaba pasando, él, bueno, vamos a adorarle acá y que termine todo y punto final. Y hay mucha gente que solamente por temor al infierno tratan de vivir una vida cristiana, y no por temor a Dios. ¿Hay una diferencia en eso, sí o no? Puedo decir, ¿y qué tiene si total vivo una vida cristiana? Pero vivís por temor a Dios o por temor a irte al infierno. Porque a veces hablando con algunos dicen: yo por miedo al infierno hago esto y hago lo otro, o no hago esto o lo otro. Pero ¿saben qué? Hay una gran diferencia, porque cuando vos haces lo que haces solamente por miedo a irte al infierno, vos haces eso por obligación. Vos haces eso como una rutina, tratando de evitar un lugar. En cambio, cuando vos haces de tu caminar cristiano, todo lo que haces por temor a Dios, lo haces porque te enamoraste de Dios. Lo haces por voluntad propia. Y el Señor siempre nos lleva a eso, a que cada uno de nosotros, las cosas que tengamos que hacer para Él, las hagamos como Él pide, las hagamos donde Él pide, y las hagamos realmente porque estamos con temor a Él, a su presencia, a no perder su presencia, a que no se quite su mano de nosotros. Y Moisés entendía demasiado bien eso, pero Faraón no entendía. Entonces tuvo que venir la 5ª plaga. Y la 5ª plaga era la plaga del ganado. Y acá se va poniendo más denso el tema, porque una vaca, ¿cuánto sale? ¿Cuánto? 1,5. ¿Cuántos kilos tiene esa vaca? Una vaca más o menos con dengue, ¿verdad? No, pero tiene un valor importante, ¿verdad? La gente que trabaja en ganado, y no sé si ahí está transmitiendo, tal vez alguien sabe y nos escribe en Facebook y nos dice cuánto. Algunos dicen 1,5 millones, otros dicen 2 millones, otros 3, tal vez, no sé, depende del peso. Pero acá vino la plaga del ganado, y el ganado era otro de los dioses que tenían los egipcios. Y aun con todo el daño que se estaba generando en Egipto, el faraón seguía con el corazón endurecido y no dejaba salir al pueblo. Yo le pregunto, ante tanta evidencia del poder ya de Dios, de lo que Dios podía hacer, ¿cómo se podía justificar tanta terquedad en la vida del faraón? Y Faraón era tocado y es como que después volvía atrás.
Había algo siempre que le retenía. ¿Y saben qué? Eso va para aquellas personas que siempre tratan de vivir en apariencia la vida del Señor. ¿Verdad? Como varias veces dijimos esa frase, ¿verdad? El camino al infierno está pavimentado, ¿por qué? ¿Verdad? De buenas intenciones. De buenas intenciones está pavimentado el camino al infierno. Las buenas intenciones no sirven para nada si no se hacen realidad. Vos tenés buenas intenciones de tratarle bien. Ahora mí, ahora que es tu novia, ¿verdad? Por si alguien no sabía, ¿verdad? Ya le pongo ya ahí en público, ¿verdad? Un aplauso ahí para los novios. Y no, ¿verdad? Si solamente se quedan buenas intenciones, ¿qué va a pasar? Chicas, ¿a cuántas a ustedes les importan las buenas intenciones? Llegó el día de los enamorados y te dijo, ¿sabes qué? Tenía ganas de comprarte, pero... ¿Vale o no vale? ¿Viste cómo son rencorosas, verdad? No. Pero no sirven las buenas intenciones. ¿Verdad? Te quería hacer un pase el tipo en el partido y no salió. No sirve su buena intención. Hace bien si va a hacer, si no, ¿verdad? Pero no sirve. Y eso le pasaba a Faraón. ¿Y qué pasó en medio de esa situación? Él le prometió de todo. Váyanse, lleven y saquen todo. Y saben que hay mucha gente que así actúa en el momento de los problemas. Prometen hasta el cielo, la tierra, los ángeles, ¿verdad? Todo lo que tienen. Termina el problema y ¿qué pasó? Se olvidaron totalmente luego de ese momento. Podemos traer acá a este lugar gente que vino a este altar, ¿verdad? Señor, si vos me ayudás a salir 5 de la mañana los miércoles, no voy a faltar llueva, caiga granizo, los sábados también voy a estar. ¿Y después qué pasó? Había sol y igual no vino. ¿Qué? ¿Verdad? Y a veces pasa así, se promete de todo en esos momentos y después uno no cumple. Pero si a Dios vos prometés y no cumplís, no es que Dios se olvidó. Dios te está mirando ahí de arriba. ¿Y qué pasa? Vienen cosas peores. Decirle que está a tu lado, vienen cosas peores. Plaga número 6. De las úlceras. Yo no sé cuántos de ustedes tuvieron úlcera en la panza, ¿verdad? Adentro, ¿verdad? Pero imagínense, esto salió afuera por lo que parece. Dios empezaba a usar el dolor para castigar el pecado. Porque hasta ahora las diferentes plagas que vinieron es como que no le tocaban físicamente. Bueno, las ranas seguramente sí, ¿verdad? Pero así de un dolor que generaba en el físico de las personas. Pero acá vinieron las úlceras. Y ojo, porque no solo empezaban las plagas a volverse algo personal, sino que ¿saben qué? Los hechiceros se rindieron con esta plaga. Si vos mirás ahí en tu Biblia, Éxodo 9, versículo 11, y los hechiceros no podían estar delante de Moisés a causa del sarpullido, porque hubo sarpullido en los hechiceros y en todos los egipcios. Yo no sé si murieron después de eso, yo no sé si huyeron de Egipto y se fueron al exilio, pero no volvieron a ser mencionados en toda la historia de ellos. Desaparecieron. Va a llegar un momento donde para bien o para mal la escena va a cambiar en tu vida. Va a llegar un momento en tu vida donde va a cambiar la escena para bien o para mal, dependiendo de en qué lado vos estés. Muchos dirían, Moisés se tiene que rendir, no funciona nada. Yo no sé las voces que se habrían estado levantadas en el pueblo de Israel. Que se calmen allá Moisés con este tema. Sí, va, todo le promete, le jode todo Faraón. ¿Sí o no? ¿Iban a decir eso o no de repente? Algunos iban a decir, Moisés tiene que ser más fuerte, que le meta ya uno a Faraón y que... algo diferente tiene que hacer, que le corte la mano, algo para que vea más fuerte.
Pero la historia empieza a cambiar para bien y en otro lado para mal. Si estás en el bueno, ¿saben qué? Después de haber vencido ciertas batallas, porque Moisés y Faraón estaban librando la batalla que Dios les había llevado a librar. Después de que vos venzas ciertas batallas, todo va para vos, que venciste una y parece que vino otra batalla. Va a llegar ese momento donde vas a empezar a ver que se incrementan las posibilidades, que es como que se ve la luz al final del túnel, y eso va a hacer que tu fe se active a otra dimensión. Los hechiceros desaparecieron de ese lugar. Si estás en el lado malo, tengo que decirte que cosas peores van a ir viniendo. ¿Saben por qué? Porque con Dios no se puede negociar, con Dios no se negocia, con Dios se obedece y punto final. Y Faraón quería negociar con Dios. Sí, pero después no, y se creía el poderoso en la tierra contra el poderoso de los cielos. Y no sabía que Dios era el todopoderoso en los cielos y también en la tierra. ¿Y saben qué? Tuvo que venir la séptima plaga, la plaga del granizo. Y voy rápido para contarte estas últimas plagas. En esta plaga que envió Dios, habían cosas distintas a las anteriores, porque Dios en cierta forma hizo uso de su misericordia y dio oportunidad a aquellos que le empezaban a creer dentro del propio pueblo egipcio. Si vos mirás Éxodo 9, 19, la Biblia dice: envía pues a recoger tu ganado y todo lo que tienes en el campo, porque todo hombre o animal que se halla en el campo y no sea recogido a casa, el granizo caerá sobre él y morirá. De los siervos de Faraón, el que tuvo temor de la palabra de Jehová hizo huir sus criados y su ganado a casa, mas el que no puso en su corazón la palabra de Dios, dejó a sus criados y su ganado en el campo. ¿Y qué pasó? Aquellos que se quedaron en el campo, aquellos que no creyeron todavía al Señor, murieron en ese lugar. Para aquellos que seguían incrédulos a la palabra que Moisés soltaba de parte de Dios, en ese lugar se desató una tormenta como nunca antes hubo en Egipto. La plaga dice de los granizos, pero también cuenta acá que cayó fuego en ese lugar. O sea, había más que el título, no solo granizo, sino fuego también en ese lugar. Destruyó plantaciones, animales, personas. ¿Y saben qué? Hoy en día, lastimosamente, nosotros vemos a muchas personas, llenas de dolor, destrozadas, fundidas. ¿Por qué? Por no creer la palabra de Dios. Porque el granizo, como mínimo, ¿a cuántos de ustedes se le cayó ya el granizo en alguna parte del cuerpo? Así del cielo. ¿Te cayó ya? Por eso, no, Dios no. Dios no. Que el Señor abra tu ojo antes de agosto y cambie de decisión. Pero ¿saben qué? Cuando te cae un granizo, lo mínimo que hace, que te deja un moretón después, lo mínimo así. Y cuando vos no crees la palabra de Dios, habiendo tenido la oportunidad de creer en la palabra de Dios, te golpeas sí o sí. Algunos es más o menos como un moretón. A otros les revienta una parte del cuerpo y hay que amputar o quitar o operar. Y a otros les mata. Cuidado, si vos estás escuchando palabra de Dios y no haces caso, porque a medida que vos escuchás la palabra de Dios y no vas haciendo caso, se va endureciendo tu corazón cada vez más. Y vas llenando de fortalezas, de argumentos, como queriendo blindarte, pero no te das cuenta que en cualquier momento vas a reventar, y para mal, no para bien. Porque después de esto, Faraón siguió endurecido y vino la plaga número 8, las langostas. Y esta plaga no afectó físicamente a los egipcios, pero destruyó la mayor parte de sus recursos alimenticios. Ya se habían quedado sin ganado y ahora sin sus plantaciones. Y fíjense que esta era la primera vez que los siervos de Faraón le pedían que ceda la petición de Moisés. Los propios siervos, ya no estaban los hechiceros, quedaban los secretarios, los siervos ahí de Moisés. Éxodo 17. Entonces los siervos de Faraón le dijeron: ¿hasta cuándo será este hombre
un lazo para nosotros. Deja ir a estos hombres para que sirvan a Jehová su Dios. ¿Acaso no sabes todavía que Egipto está ya destruido? Esto va para vos, que tal vez ya estás destruido en la condición en la que estás, espiritualmente. Ya no podés aguantar ante esa tentación. Y todavía te seguís haciendo el ñembotadú ante la palabra del Señor. Todavía te seguís haciendo del indiferente a lo que Dios te está hablando una y tal vez otra y otra y no sé cuántas veces. Porque después de esto llegó otra plaga. No sé si me acompañan en el teclado. Número 9. La plaga de las tinieblas. Esta plaga diferente a todas las demás, porque ¿saben qué? Esta plaga sucedió sin previo aviso. En todas las otras plagas Moisés le decía: déjanos salir, o si no va a pasar tal cosa. Y acá era como que el tema se iba incrementando ya a otro nivel. Ya no hubo aviso. Ya no hubo aviso. Simplemente no hizo caso y bueno, ya no había más. Ya uno se daba cuenta quizá, o Dios ya no tuvo paciencia. Y vino la siguiente plaga, la de las tinieblas, sin previo aviso. Y ¿saben qué? Jóvenes, hay varias cosas, pero especialmente dos, que la Biblia dice que vienen sin previo aviso. En la mayoría de los casos, como la muerte, nadie de nosotros tiene calculado, bueno, me quedan 1248 horas de vida y después nadie sabe. Nadie. ¿O vos sabes? Nadie sabe. Y la muerte viene sin previo aviso. Y qué terriblemente poseído por el mal tiene que estar alguien que ha escuchado la palabra de Dios una y otra vez, ha tenido la oportunidad una y otra vez para rendirle su corazón al Señor, para empezar a andar en su voluntad, y que cuando llegue ese momento, que llega sin previo aviso, vaya a la vida eterna, pero por haber tenido un corazón duro, pase una eternidad en el infierno. La muerte viene sin previo aviso. ¿Y saben qué es lo otro que la Biblia dice que viene sin previo aviso? Su segunda venida. Vendrá como ladrón en la noche. Nadie sabe la hora ni el día, dice. No es que se va a anunciar, vos prendés ahí la radio, prendés la tele y bueno, atención, mañana a las 4 de la mañana a tener equipaje listo porque viene. No, nadie va a avisar. Si Él viene hoy, ¿vos estás listo o no? De nada sirve que yo te vea y parezca que sí. De nada sirve que vos me preguntes a mí, ¿vos decís que yo me voy al cielo o no? Porque yo no sé. El único que puede responder a eso es Dios. Porque hay muchos que tal vez tienen ahí guardado cosas ocultas que nadie más sabe. Y no se van a ir al cielo por haber dejado algo oculto. Como decía un pastor, un pecado no confesado acá en la tierra te va a seguir por la eternidad. Sin previo aviso. La novena plaga. Y la última, porque ni aún así creyeron. La 10ª. Éxodo 11:1. Jehová dijo a Moisés: una plaga traeré aún sobre Faraón y sobre Egipto, después de la cual Él os dejará ir de aquí y seguramente os echará de aquí del todo. La muerte de los primogénitos. Al leer este versículo nos damos cuenta que el Señor una sola oportunidad ya le daba al faraón. Y ahí se iba a terminar ese tema. Una última. Y yo no sé a quién pueda estar hablándole, no sé,
Pero tal vez tenés solo una última oportunidad. Acá habla una sola oportunidad más. Y la Biblia menciona que cuando no volvió a hacer caso a Faraón, llegó una medianoche, cuando todos los primogénitos de Egipto murieron. Todos los primogénitos de Egipto murieron. Se sintió un clamor amargo, desconsolado, profundo en cada familia egipcia. El juicio de Dios estaba echado. ¿Y por qué te cuento el tiempo cuando sucedió esto? Porque la Biblia uno menciona que era la medianoche. Pero ¿saben por qué también? Porque la muerte vino cuando las personas creyeron que todo estaba en reposo. Porque a la medianoche o dormí o salí a farrear, ¿verdad? Una de las cosas normalmente... Bueno, algunos están en vigilia, ¿verdad? Esa hora. Qué bendición. Pero ese tiempo normalmente es el tiempo donde uno cree, acá está de reposo, porque a esa hora no te va a llamar el cobrador. Vos sabés que a esa hora no te va a llamar. O alguien de ustedes le llamó a la medianoche: Señor, le estamos llamando al banco fulano, y nunca llama a esa hora. A la medianoche no te llama nadie. ¿Sabe qué? Te estamos llamando de tal empresa y queremos proponerte a cuota. Nadie llama a esa hora a ofrecerte nada. Y ojo, ¿saben qué? Porque esa medianoche, en un sentido espiritual, parece que estamos viviendo en este tiempo. Y le estoy hablando a ustedes porque no puedo hablarle a los que no están hoy acá o a los que no nos están viendo, sino a los que están escuchando. Muchos creen que todo está en reposo porque aún habiendo pecado, aún voluntariamente, habiendo hecho cosas fuera de la voluntad del Señor, Dios no les humilló tal vez. No fue su voz audible y te hizo pasar vergüenza en todos los lugares. Tal vez no cayó esa plaga encima de tu vida y vos pensás que estás en esa medianoche. ¿Cuántas personas hacen de todo para tratar de no ser descubiertas en lo que hicieron? Y uno peca normalmente cuando piensa que nadie le ve. Algunos tratan de asegurarse de que nadie les vea. Esa supuesta medianoche. Pero ojo, ¿saben por qué? Porque al paso del tiempo la justicia y el pecado son cobrados por Dios. Yo creo que hoy es momento de meditar seriamente sobre nuestra entrega a Dios. Yo creo que las plagas de Egipto son un mensaje claro e innegable de que Dios tolera a la humanidad. Dios nos tolera a nosotros, pecadores. Pero esa tolerancia también llega hasta cierto punto. Algunos creen que Dios es Dios amor y deja pasar todo. La comunidad de homosexuales, ¿qué es lo que dicen? Dios es amor. Y por eso vos podés vivir depravado sexualmente. Porque es una depravación sexual. No, y Dios es amor. Sí, pero también es fuego consumidor. También es justo. ¿Y saben qué significa que Dios es justo? Que a vos que te estás privando de otras cosas que todos los demás hacen, su justicia va a hacer que se vea la diferencia, que vas a tener tu recompensa. O que por guardarte, por no hacer ciertas cosas que todos los demás hacen, si Dios es justo, Él no va a recompensarte por eso. Claro que va a recompensarte. O vos pensás que por haber pecado y no haber sentido todavía el castigo de Dios, Dios no va a actuar contigo. Va a actuar contigo. Tal vez te está dando tiempo para que vos te pongas a cuentas con Él.
Pero de que Dios actúa. ¿Saben qué es interesante? Que hay varios pasajes en medio de todas estas plagas que estuvimos leyendo hoy, que dejan bien en claro que en todo ese tiempo nadie del pueblo de Israel que vivía en territorio egipcio fue afectado por alguna de esas plagas. Cuando vos leas, puedes mirar pasajes como de repente Éxodo 8:22. La Biblia dice: y aquel día yo apartaré la tierra de Gosén, en la cual habita mi pueblo, para que ninguna clase de mosca haya en ella, a fin de que sepas que yo también soy Jehová en medio de la tierra. Éxodo 9:4. Y Jehová hará separación entre los ganados de Israel y los de Egipto, de modo que nada muera de todo de los hijos de Israel. Éxodo 9:7. Entonces Faraón envió, y aquí que del ganado de los hijos de Israel no había uno muerto. Éxodo 9:26. Solamente en la tierra de Gosén, donde estaban los hijos de Israel, no hubo granizo. Y así puedes buscar en todas las plagas. No le pasó nada al pueblo de Israel. ¿Por qué te digo esto? Porque no es una excusa decir todos en mi familia están pecando y por eso viene la maldición sobre mi familia. A vos no te va a tocar la maldición como hijo de Dios, como pueblo escogido por Él. Si vos estás haciendo lo correcto, no importa que todos los demás alrededor hagan lo incorrecto. El Señor se encargó de guardar, así como se va a encargar de guardarte a vos. Algunas veces ya les conté cuando hablamos de noviazgo, pero yo pensaba que yo era el único tablón que se guardaba virgen en mi colegio. Y preguntaba entre mis compañeras y... Era raro lo de preguntar eso, ¿verdad? Pero averiguaba, ¿verdad? No sé. Yo decía, no hay más. ¿Para qué yo me guardo si no hay más? ¿Para qué? Y no sé si no había en la ciudad donde yo estaba, pero encontré acá. No sé. ¿Saben qué? Dios se va a encargar de mostrar la diferencia. Y ¿saben qué? Va a llegar el momento a donde, a pesar de pasar una y otra vez, donde trates una y otra vez de ser libre de esa opresión, porque el pueblo de Israel vivía en esa opresión. Hablamos de eso hace 2 semanas, la semana pasada. Tuvimos una palabra impresionante de cómo fue ese llamado a Moisés, el que estaba acá encarando todo. Y estaba en esa lucha de salir. No te rindas si a la primera no salís de la opresión. No vences todo todavía. ¿Cuántas veces tuvo que enfrentarse a esa guerra Moisés y Aarón? 10 veces. Yo no sé cuántas veces vos vas a tener que enfrentarte a algo. Pero si vos estás en el lado que Dios quiere que vos estés, vos vas a tener victoria. Eso no se puede discutir. Eso no tenés que ni dudar. Pero ¿saben qué? Si vos sos de aquellos que están en el lado de Faraón, de los que le desafían a Dios y endurecen su corazón cuando Él les pide que hagan algo o dejen de hacer algo, te va a ir mal. Te va a ir mal. Mucho tiempo el Señor tuvo paciencia con este pueblo, pero llega un momento donde Él quiere empezar a marcar la diferencia con su pueblo, y que a su pueblo ya no se le pueda seguir oprimiendo y teniendo ahí de menos. Y yo creo que ese tiempo llega también acá. Todo para vos que tenés sueños, metas, anhelos en tu corazón, pero sentís esa opresión, que no vas a poder, de que estás controlado por otros, de que llega ese momento donde el Señor se va a encargar de levantarte, donde el Señor te va a dar esa valentía, porque Moisés
Recordate que era el tipo que hasta los 80 años no menciona nada productivo, positivo que haya hecho. No tenía un currículum de grandes victorias. Era tartamudo. Moisés, si vos lees, no sabía ni cómo convencerle al pueblo, ni mucho menos cómo encararle a Faraón. Pero ¿saben qué hizo? Creyó y obedeció. A veces eso es lo único que tenemos que hacer: creer y obedecer.